Decíamos que en la clase anterior, en la enseñanza anterior, veíamos que al diablo se le concede mucho poder, o todos los pecados, todas las cosas que las personas hacen, se lo imputan al diablo, es decir, todo es por el problema del diablo. Veíamos también que algunos de los aspectos importantes es que es lo que la sociedad piensa, es decir, cómo la sociedad sigue avanzando, cómo la sociedad sigue creando un pensamiento en cuanto a la racionalidad o en cuanto a la forma de pensar. Veíamos que hay algunos aspectos fantasiosos en medio del movimiento en cuanto a la guerra espiritual. También veíamos que hay mucho comportamiento perturbado, es decir, que se habla mucho de una doble personalidad, una personalidad múltiple, o algunos conceptos clínicos o algunos conceptos filosóficos en un sentido se estaban inmiscuyendo dentro de la posición. Hablábamos también de que el estudio de la guerra espiritual o estudiar este punto es importante porque si bien es cierto hay algunos puntos en los que estamos de acuerdo, nosotros como creyentes creemos que existe una guerra espiritual, sin embargo no estamos de acuerdo en la forma como se lleva a cabo la guerra espiritual, y que de una u otra manera todos estamos inmiscuidos dentro de esa guerra espiritual. Así que, mis hermanos, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la guerra espiritual, pero vamos a mirar ahora sí un poco las diferentes perspectivas que hay en cuanto a la guerra espiritual. Vayan conmigo a Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13. Todos lo tienen, hermanos. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Leemos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todos, estar firmes. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar tu día, Día del Señor, y nos has permitido estar aquí, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gloria a ti en las alturas, Señor. Gloria a ti, Padre Santo, en todo lo que existe, Dios bueno. Gloria a ti, Señor, en el mar, en el universo, Señor, en la tierra, Señor, en los bosques. Gloria a ti en todas partes, Padre. Tú controlas todo, tú eres el dueño de todo, Señor. Tú nos permites hoy respirar, nos permites hoy estar aquí en este lugar, Señor. Nos permites, Padre, poder ver a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, ver un día nuevo. Dios, nos has permitido también ver un día en paz, ver un día, Señor, lleno de esperanza en tu control, en tu amor, Señor, y en lo que tú eres. Porque tú eres bueno, solo tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, para con los tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice cada día esta iglesia, Señor, a todos mis hermanos que hoy se encuentran en este lugar, Señor. Y ayúdanos, Padre, en este día, en la celebración de tu día, Día del Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Freddy Carlson, un autor de un libro que se llama La posesión demoníaca y el cristiano, este que tengo aquí en mis manos, La posesión demoníaca y el cristiano, escrito en el año 1987, dice que en un caso de exorcismo, él le preguntó al demonio si ellos también poseían a los verdaderos creyentes, a lo cual el demonio respondió que sí.
Entonces se le dijo que eso no podía ser, porque la Biblia enseña que los creyentes no pueden ser poseídos. Pero el demonio respondió diciendo que esa es una mentira que Satanás introdujo en el cristianismo para que los creyentes se volvieran confiados y se descuidaran y fueran así poseídos fácilmente por los demonios. Entonces, él le pregunta al demonio si los creyentes pueden ser poseídos y el demonio le dice que sí. Él responde y dice que eso es imposible porque la Biblia dice que los demonios no pueden ser poseídos, a lo cual el demonio le responde y le dice que eso fue una mentira que Satanás introdujo en el cristianismo para que los creyentes se confiasen y así él pudiese poseerlos de mejor manera. Otro autor, el pastor Julio Benítez, en su libro sobre el conflicto de la guerra espiritual, dice: ya usted habrá notado el grave error en el cual cayó el autor de este libro, es decir, el de este. Se dejó guiar por la enseñanza de un demonio, es decir, tomó clases espirituales de Satanás. Pero ya sabemos que enseña la Biblia sobre la veracidad de Satanás. Ha sido mentiroso desde el principio y es padre de mentira. Entonces, ese es el problema, mis hermanos, con las prácticas modernas de la guerra espiritual. Basan sus creencias y prácticas no en la clara enseñanza de la Biblia, sino que utilizan como sustento las revelaciones, las declaraciones realizadas por demonios y en muchos casos por algunos brujos que se convierten al cristianismo. Es decir, el brujo es el que viene a dar la interpretación real de cómo batallar con lo oculto. Esa es la forma de la práctica de la guerra espiritual en la que nosotros nos hemos movido. Ahora, cuando hablamos de guerra espiritual, hablamos de que hay tres visiones que se han podido dar a conocer a través de la historia. La primera de ellas es una visión mitológica, es una visión que explica fenómenos psíquicos, sociales, y está de una u otra manera reinterpretando la historia. O podemos encontrarla también unas visiones panteístas, como encontramos por lo menos en la China, como encontramos también en la India y algunos de estos países o estados. Nosotros en esta clase o en esta enseñanza que estamos trayendo no vamos a referirnos a ese mundo místico que se encuentra alrededor de nosotros, sino que vamos a hacer referencia a dos aspectos, es decir, a lo que nos interesa. Uno, la primera es la liberación, es decir, los misterios de liberación que se encuentran dentro de las iglesias locales. Y vamos a verificar si esos misterios de liberación que hoy en día se dan por todas partes son falsos o son verdaderos, o en un sentido que es falso y que es verdadero de esos misterios. Y nos vamos a enfocar, serían una tercera, que es el modo clásico de la guerra espiritual, que es lo que nosotros vamos a estar exponiendo durante estas clases. Entonces, por un lado, el enfoque va a ser en los ministerios de liberación que existen dentro de las iglesias hoy en día, que en todas partes sacan demonios, expulsan demonios, retiran demonios, y nos vamos a enfocar por otra parte en el modo clásico de la guerra espiritual. Esas son las dos vertientes o dos visiones en cuanto al mundo espiritual que nosotros nos vamos a dedicar. Entonces, rápidamente quiero que entremos a hablar de un aspecto general de cada una. Sí. Hoy nos vamos a enfocar realmente en los misterios de liberación, es decir, aquellas personas que nosotros vemos que pasan sacando demonios y que en todas partes, cultos, servicios, se encuentra Satanás. Me decía un hermano el domingo pasado, lo terminé la escuela, que una señora lo llamó enfrente de la iglesia, una señora que está enfrente de la iglesia lo llamó y le dijo: oiga, hermano, ¿ustedes qué es lo que pasa? Ustedes que tienen al diablo metido dentro de la iglesia. Entonces él se extrañó el por qué la señora le dijo eso, y vamos que la señora dijo: porque ustedes todos los domingos mencionan a Satanás y pelean con Satanás y sale Satanás y echan a Satanás. ¿Quién va a querer ir a esa iglesia si ahí se encuentra el diablo? Fíjense que él dice que él le causó curiosidad en ese tiempo, pero como él estaba metido también en su mundo de liberación,
Entonces él siguió en ese aspecto así, hasta ahora que bueno, está reflexionando. Gracias al Señor por eso. Entonces, vamos a abarcar primeramente los misterios de liberación y si nos da tiempo abarcamos el modo clásico de la guerra espiritual, aunque eso es lo que vamos a estar viendo durante todas las clases. Entonces, los ministerios de liberación, lo primero que debemos buscar en ellos es cuál es el nombre que le podemos dar. Porque si nosotros decimos que ese es el ministerio de liberación demoníaca, es decir, le damos ese nombre, entonces no hacemos nosotros una exactitud y una diferencia con respecto a lo que establece las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús liberó a personas de demonios. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que estos ministerios de liberación son diferentes al modo y a la práctica como el Señor Jesús lo hizo, y en una de las clases, en una de las enseñanzas vamos a ver esa diferencia. Entonces, por eso no le vamos a dar el nombre de ministerios de liberación demoníaca. Otro nombre que se le pudiera dar es el de los exorcistas o el misterio de exorcismo. No se le puede dar ese ministerio o ese nombre porque ese nombre es usado, el concepto de exorcismo es utilizado una sola vez en la Escritura. En Hechos capítulo 19 versículo 13, ¿se acuerdan cuando unos judíos querían sacar a un demonio y ellos le dijeron a Pablo y a Jesús y a Pablo conocemos, pero vosotros quiénes sois? Entonces ahí es donde se utiliza el concepto de exorcismo, y era una práctica que era mal interpretada por los judíos, y también el concepto de exorcismo es utilizado mucho en el paganismo. Así que como creemos nosotros que esas personas son creyentes, entonces no le vamos a dar tampoco el nombre de exorcismo a ellos, es decir, el ministerio de exorcismo. Entonces, ¿qué nombre o qué término pudiésemos nosotros arrojarle a ellos? ¿O con qué nombre pudiésemos describirlo? Aquí vamos a utilizar el de otro autor, de David Pollinson. Me llamó la atención la forma como él lo describe, en la forma como lo hace, y así que vamos a utilizar el término que él utiliza. Entonces, ellos utilizan palabras como lucha, guerra espiritual, liberación, y así entre otras palabras o conceptos que ellos utilizan para describirse a sí mismos. Entonces, la descripción que podemos hacer para ello es el misterio de echar fuera demonios. ¿Por qué la palabra echar? Porque la palabra echar viene de el balisto o el balístico, que es en griego echar fuera demonios. Entonces, David Pollinson lo llama como el modo, el balístico de ministerio, es decir, el modo o el ministerio de echar fuera demonios. Ese es el nombre que los vamos a utilizar para conceptuar o nominarlos a ellos, es decir, para poder describirlos, para poder identificarlos. ¿Cuál es el modo, el balístico o el modo de echar fuera demonios? Y las siglas, para no decir modo balístico, modo de echar fuera demonios, va a ser el MEN. MEN, M-E-M, MEN. Listo. Entonces, cuando haga referencia al MEN, estoy haciendo referencia a los ministerios modernos que se destacan por echar fuera demonios. ¿Sí quedó comprendido esa parte, hermanos? El MEN, entonces, el ministerio de echar fuera demonios, o el modo moderno de hoy en día de echar fuera demonios. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las características del MEN, es decir, del modo de echar fuera demonios moderno que hoy nosotros vemos. Las características que se encuentran, o más bien la base que ellos tienen, es que Jesús mostraba misericordia echándole fuera los demonios a las personas. Entonces ellos dicen que como Cristo, y como Cristo es su ejemplo, entonces ellos también muestran misericordia echándole fuera demonios a las personas. Entonces este ministerio, el balístico o de echar fuera demonios, ellos dicen, como hablamos en nuestra clase anterior, que las personas están esclavizadas por un deseo sexual, por la ira, por la baja autoestima, por el abuso de sustancias, la fascinación del oculto, la incredulidad y otras formas de impiedad. Esta esclavitud se da porque es un demonio
quien los lleva, es decir, quien les hace, quien les motiva a que ellos se encuentren inmiscuidos en alguna de estas prácticas. Entonces ellos consideran que tanto las personas que están fuera en el mundo, las personas que están dentro de la iglesia que pecan, estas personas siguen o son motivadas por demonios que en un sentido están anclados en el corazón. Entonces ellos que miran, una de las características principales es que una persona no va a llegar al evangelio. Hagan un favor, hermano, y apaga el abanico, ¿sí? Gracias, hermanos. Que las personas no van a llegar al evangelio porque ellos están cautivos por demonios. Por lo tanto, para que una persona pueda llegar al evangelio, primero hay que liberarlos. Hay que quitar la atmósfera que no permite que esa persona pueda la luz de Cristo, la luz del evangelio, reflejarle y de esa forma pueda llegar al evangelio. Entonces, la santificación desde esta perspectiva del men, ellos miran que primero, para que una persona pueda crecer en su proceso de santificación, tiene que romper ataduras, tiene que romper fortalezas demoníacas que han estado enraizadas, edificadas en los creyentes, y por lo tanto los creyentes no van a avanzar hasta que los creyentes no rompan con esas barreras y fortalezas demoníacas. El discipulado y la consejería en este movimiento, en el men, es que primera, por un lado, las personas hay que enseñarles las formas y los métodos en cómo pueden echar fuera a los demonios. Ese es el discipulado y la consejería. Y por otro lado, a las personas hay que enseñarles la forma y el método de autoliberación. Es decir, en el sentido de que la persona pueda saber cómo enfrentar al demonio, cómo pueda rechazarlo y cómo pueda expulsarlo. Esa es la forma en cómo ellos miran o la perspectiva en que ellos tienen en cuanto a sus características como tal. Entonces, como ya les decía, esa forma o ese método de echar fuera demonios y de autoliberación es de los demonios residentes de la ira, de la lujuria, del terror, del orgullo, de la rebelión y de la acusación. A estas personas hay que enseñarles esto. ¿Para qué? Para que ellos puedan liberarse. Esa es la perspectiva, las características de ellos. Ahora, ¿cómo pueden los demonios obtener acceso a las personas o a un lugar de las personas? ¿Cómo es que ellos miran que los demonios entran o acceden a las personas? Entonces, hay diversas maneras. Una de ellas es que la persona cuando peca voluntariamente o deliberadamente, entonces la persona le permite y le da paso a un demonio. Este demonio se aloja o se arroja en el corazón de la persona y a partir de ahí este demonio tiene control de la persona y el primer demonio que entre, es decir, lo primero que se manifieste, este demonio le va a abrir la puerta a los otros demonios y así van entrando. Cada pecado que vaya manifestando es un demonio. Segundo, las prácticas ocultistas, y aquí se ve referenciado que las personas pueden entrar de los demonios cuando sus familiares, sus padres, sus abuelos, sus ancestros tuvieron prácticas ocultistas, visitaron al brujo, ellos mismos fueron brujos, o ellos mismos hicieron tantas prácticas ocultistas, y por lo tanto, entonces la generación siguiente sigue estando endemoniada, es decir, los demonios tienen acceso a las generaciones siguientes. Tercero, ellos dicen que, y aquí se basan mucho, la niñez. Ellos dicen que la niñez es muy importante en cuanto a la posesión demoníaca. Es decir, si una persona en su niñez tuvo emociones fuertes como el abuso físico, sexual o vivió un ritual satánico, esto permite que la persona tenga baja autoestima, consecuencia, y lo que hace es que los espíritus o los demonios mantienen a esta persona esclavizada en la amargura, en el temor, en el escapismo y causa varias aflicciones físicas. Este señor, Fred D. Carlson, y traje el libro a propósito, y ya vamos a ver por qué. Él en este libro, La posesión demoníaca y el cristiano, plantea 3 aspectos por los cuales un demonio puede tener acceso a la persona. Él dice que hay un involucramiento espiritual,
El creyente, como mencionaba ahorita, se puede presentar voluntariamente, ancestral, las generaciones, mis antepasados, ellos estuvieron practicando en artes mágicas y cosas parecidas. Perdón, hermano. Entonces, por eso, perdón. Por eso los demonios pueden vivir en las personas. Que estoy con bastante gripa. Él dice que las personas en esa parte pueden participar o los demonios entran con eso. Ed Murphy, uno de los más grandes o ilustrados en cuanto al MEN o al Ministerio de Echar Fuera Demonios, en su libro sobre el Manual de Guerra Espiritual, que es muy conocido, él plantea 6 áreas de pecado en las cuales los demonios pueden poseer a los creyentes. El primero es el pecado generacional. El segundo es el abuso infantil. El tercero entra en la ira, resentimiento, rabia, rechazo y rebeldía. El cuarto, los pecados sexuales. El quinto, las maldiciones en el mundo espiritual. Y el sexto, las prácticas ocultistas. Dice que por medio de estos procesos los demonios pueden tener acceso a las personas. Entonces, en resumen, hasta aquí, en cuanto a las características, es que el MEN o los promotores del MEN o propulsores del MEN, ellos miran la guerra balística o de echar fuera demonios como una batalla con los demonios invasores. Entonces, a estos demonios hay que repelerlos a la entrada o a la salida. Entonces, la base real de ello es que los demonios se adentran o residen en el corazón del hombre. Esta es la forma como ellos miran. Entonces, si no se ataca al problema real, el problema real para ellos es los demonios. Es decir, no hay otro problema tan radical y tan fuerte como lo son los demonios. Por lo tanto, hay que atacar ese problema dentro del corazón del hombre. ¿Cómo es la práctica de ellos? ¿Cómo lo practican? Entonces, la forma en cómo lo pueden practicar el MEN o la forma de echar fuera demonios es que algunas veces algún familiar o alguna persona manifiesta algunas características de demonios o algunos comportamientos raros. Entonces el familiar dice: esto puede ser un demonio, hay que llamar al ministro, al pastor, o hay que llamar a las hermanas o al que tiene el ministerio de liberación para que venga, los visite, y así entonces comienza a interactuar. Les voy a dar un ejemplo del libro de Manual de Guerra Espiritual de Ed Murphy. Él dice lo siguiente: me había llamado, una muchacha lo llama, dice, me había llamado debido a los problemas que tenía con su pequeño alrededor de 1 año de edad. Estaba segura de que las dificultades de su hijo eran de origen demoníaco. El niño sufría terrores nocturnos y aunque esto, como es natural, no son necesariamente causados por espíritus malos. En el caso de su hijo, la mujer estaba convencida de que había demonios implicados, ya que los juguetes del pequeño eran lanzados de modo misterioso por toda la habitación cada vez que sufría las emociones de terror. Más de una vez por semana, dice él ahora, sí, siempre indago con cuidado la vida de los padres cristianos que tienen posibles problemas demoníacos con sus hijos. Entonces, ¿qué aspecto está mirando? El aspecto generacional. Entonces, el niño manifestaba problemas de demonio, los juguetes eran tirados. Entonces dice él que siempre indago con cuidado la vida de los padres cristianos, a ver si tienen posibles problemas demoníacos. Dice él, sigue diciendo, una cantidad bastante grande de las dificultades de los creyentes con demonios tienen que ver con sus familias, la transmisión demoníaca, el abuso infantil y una vida de hogar disfuncional. Se cuentan entre las causas más frecuentes de la vinculación de demonio a la vida de niños. En ese caso, no tuve que hacer ninguna indagación. En cierto momento de la charla, después de contarme el prolongado abuso sexual a que había sido sometida por su abuelo,
la mujer comenzó a hablar de sus fantasías eróticas personales. Dr. Murphy expresó: quiero mucho a mi marido, tenemos una buena relación sexual, pero sobre mí viene a menudo extraños impulsos eróticos. Siento que me gustaría salir a la calle y escoger algún hombre guapo y sexy con el cual irme a un motel y mantener relaciones sexuales. ¿De dónde vienen esas fantasías? Las odio, pero sigo experimentándolas una y otra vez. A medida que continuaba la sesión, empecé a sospechar, esto dice él, que aquella encantadora y joven madre era atormentada tanto por demonios sexuales como por espíritus de resentimiento e ira. Sin embargo, no le dije nada al respecto. Y aquí viene la práctica. Tengo por método, dice él, jamás inferir que el problema de una persona es demoníaco hasta que entro en contacto con los demonios en su vida. Entonces dice, tengo por método jamás inferir que el problema de la persona es demoníaco hasta que entro en contacto con los demonios. Ahora miren cómo entra. No obstante, la sospecha sí que afecta mi manera de orar con ella. Al dirigirla en la oración, hice lo que a veces se llama una afirmación de fe y plegaria doctrinal. Esto lo voy a explicar más adelante en alguna de las formas. Dice, y seguí orando de esta manera con los ojos abiertos después de pedir a Marién, o sea, a la muchacha, que lo cerrara. De repente dio muestras de inquietud y comenzó a mecerse de un lado a otro en la silla, pero para otro lado, mientras respiraba de manera normal. Sus manos se movían y se retorcían, la cara se deformó y se hizo repugnante. Empecé a prepararme para una posible interrupción demoníaca. Sin embargo, no estaba del todo listo para el grito desgarrador que surgió de lo profundo de aquella pequeña mujer, ni para la voz áspera que protestó contra mí. Te odio. De inmediato silencié al indignado demonio. Marién se quedó sobrecogida por lo que acababa de salir de su boca. No se imaginaba que pudiera tener un problema de demonios. Durante el transcurso de unas sesiones de consejo, tanto ella como su hijo fueron liberados. El pastor, quien había invitado para que la ministrara conmigo, siguió haciendo durante cierto tiempo. Más tarde descubrió que su marido, un psicólogo, estaba igualmente endemoniado. Este también quedó libre y en la actualidad ambos forman parte del equipo de liberación de la iglesia del citado pastor. Marién estaba gravemente demonizada por muchos demonios sensuales asociados con el abuso que había sido víctima en su infancia por parte de su abuelo. Un grupo aún mayor de demonios sociales, ira, rabia, rebeldía, rechazo y resentimiento, eran los más importantes, con el resentimiento a la cabeza. Entonces fíjense que esta es la forma en cómo opera. ¿Cómo opera? Una persona llega a un lugar, comienza a observarle, ora por la persona, y si ve que la persona se inquieta o manifiesta una inquietud o adversidad a la oración que se está haciendo, entonces ellos van sospechando que es posible que ahí pueda haber un demonio. Entonces ellos comienzan de una forma u otra a tratar de repeler al demonio, comienzan a entrar en contacto con el demonio, a buscar para sacar al demonio, y así es lo que ellos, las confrontaciones que ellos hacen. Lo curioso de esto es que las personas que terminan siendo liberadas, la mayoría entran a los ministerios de liberación, toman la misma posición, entonces ellos miran que todas las personas que están a su alrededor pecan, no porque son pecadores, sino que pecan porque hay un demonio en la vida de estas personas. Entonces, la responsabilidad recae sobre el demonio y por lo tanto hay que liberar a la persona de los demonios que hacen que estos pequen. Ahora, ¿cuáles son las formas en cómo se ha dado el MEN? Es decir, el ministerio de echar fuera demonios. Y por lo menos en la historia ha habido 4 formas en las que se han dado. Y lo primero que quiero decir es que en los años 60 fue cuando se comenzó a desarrollar este movimiento del echar fuera demonios, y
este movimiento comenzó paralelamente con otro en el ámbito de la psicología o en el ámbito de la psiquiatría, que se conoce como la parapsicología, que vamos a hablar un poco de ellos también. Entonces, en los años 60 comenzó a moverse, comenzó a darse un movimiento. La parapsicología lo que decía era de que ellos hacían unas prácticas regresivas, es decir, una persona llegaba al estudio del psiquiatra o psicólogo que lo practicaba, entonces la persona decía que tenía ciertos problemas, ciertos comportamientos, entonces venía el parapsicólogo o el psicólogo o el psiquiatra y comenzaba a indagar en sus ancestros, en su vida anterior, a ver cuál posiblemente era la causa por la cual esa persona tenía ese comportamiento o por qué se comportaba de esa forma. Entonces el parapsicólogo, eso se conoce como la regresión. Entonces vamos al inicio, ¿verdad? A tus ancestros, a tus padres, a tus abuelos o tu niñez, a ver qué fue lo que pasó que pudo haber hecho que tú te comportases con eso. La parapsicología en Colombia está prohibida en la ley 133 del 94 y a nivel mundial está prohibida esa práctica de regresión. Y vamos a hablar un poco sobre ello también en las clases. Entonces, en los años 60, muchos de los que escribieron libros eran psicólogos o tenían una conexión directa con la parte de la medicina. Algunos eran psiquiatras. Entonces, muchos de ellos escucharon algunas charlas que se estaban dando en el boom de ese momento y lo que hicieron fue, como lo vamos a comprobar ahora en este libro, adoptaron esos movimientos y los trajeron a la iglesia, pero colocándole un aspecto bíblico según ellos. Entonces, en el año 1970, por lo menos un señor que se llamó Derek Prince, él escribió un libro que se llama Echarán fuera demonios. Y Don Bazan escribió otro libro en el año 1972 que se llama Líbranos del Mal. Estos dos libros fueron los pioneros en un sentido de ver o mostrar un mundo espiritual. Es decir, a partir de aquí los demonios se escondían detrás de cada arbusto, los demonios se podían ver en la cocina, los demonios estaban en el baño, los demonios estaban en la casa, los demonios se encontraban en todas partes a partir de estos dos autores. Y ellos comenzaron a promover ese movimiento de la demoniología y que las personas en un sentido tenían demonios de las cuales necesitaban ser liberados. Uno de los promotores o quien acogió fuertemente esto y lo promovió fue un señor que se llama Benny Hinn. No sé si de pronto muchos han podido escuchar de Benny Hinn. Bueno, él fue uno de los propulsores de este movimiento en cuanto a la demoniología. Entonces, los primeros, en los años 1970, fue desarrollada esta teología en la cual hay liberación demoníaca. La segunda variante de esta teología, un poco más conservadora, sin embargo, tenían las mismas bases, fue desarrollado alrededor de el Seminario de Dallas y el Colegio Bíblico de D.L. Moody. Aquí, entonces, nos encontramos entre los autores está Mark Booker, que escribió un libro, El Adversario, Mary Ungel, que escribió un libro conocido como Los demonios, lo que los demonios pueden hacer a los santos, y este señor que se llama Freddy Carlson, que escribió La posesión demoníaca y el cristiano en el año 1987 fue escrito este libro. Entonces, este autor es el que justifica y dice que las personas pueden ser poseídas por un pecado deliberado, un pecado generacional o por un tratamiento recibido en la infancia. La cuarta ola o la cuarta variante salió con la tercera ola del Espíritu Santo. Y aquí vemos una expansión de los demonios. Ya los demonios no se encontraban inmersos en una persona, sino que ya habían demonios territoriales, ya habían demonios que tomaban ciudades, demonios que tomaban al mundo entero, y por lo tanto, entonces, como ellos predicaban un evangelismo multicultural, aquí encontramos una persona muy conocida por nosotros que es Wayne Grudem. Wayne Grudem fue uno de los promotores de estos. Entonces, ellos que decían, como el evangelio debe ser multicultural, entonces hay demonios
que gobiernan, es decir, principados y van en élites, y ellos gobiernan ciudades, gobiernan territorios amplios. Por lo tanto, para que las personas puedan ser libres, hay que atacar primeramente a esos demonios, hay que enfrentarse contra esos demonios para que las personas entonces puedan venir al Evangelio. Y ahí es que ustedes ven entonces que se desató por parte de la iglesia, que la iglesia comenzaba a reprender demonios internacionales y comenzaron a darle nombre a los demonios que, por ejemplo, alguien me comentó una vez que él pudo ver cuál era el demonio, que con otra persona, que él pudo ver cuál era el demonio que tenía Cartagena cautivo. Y él me decía que el demonio que tenía Cartagena cautivo estaba entre Boca Chica, entre la isla, ¿verdad? Y el demonio que tenía Cartagena cautivo era como, tenía un aspecto, tenía como una cadena, y entonces él corría, él venía desde el castillo de San Felipe, salía y caminaba toda la isla vigilándola. Ese era el demonio que tenía Cartagena cautivo. Y entonces las personas, todo el mundo en Cartagena, debía reprender y batallar contra ese demonio, porque ese demonio recorría toda la isla y vigilaba toda Cartagena. Entonces, de aquí, de este movimiento, es que salen los demonios de las ciudades y que tienen cautivos a las ciudades o los principados. Esta es la tercera variante. La cuarta posición es una posición que es considerada como evangélica amplia. Aquí encontramos a personajes como Ed Murphy, quien estuve mencionando, y uno de los más reconocidos es Neil Anderson, quien escribió un libro que se llama Rompiendo Cadenas. ¿Y por qué se llama evangélica amplia? Porque esta posición, ellos no son como los anteriores, es decir, ellos sí consideran que hay demonios dentro de las personas, pero que a las personas no hay que echarle demonios, no hay que reprenderle los demonios, no hay que lucharle con los demonios, sino que a las personas hay que tomar las escrituras y decirle a las personas: ven, mira lo que dice aquí en las escrituras, yo soy hijo de Dios. Entonces declara: yo soy hijo de Dios. Mira lo que dicen las escrituras, yo soy luz. Declara: yo soy luz. Entonces ellos lo que pregonan es que a través de una declaración bíblica, es decir, de las escrituras, la persona puede ir quedando libre de los demonios. Es una declaración positiva. Entonces, estos últimos no consideran que hay que pelear contra los demonios, sino a través de una declaración positiva de las escrituras que las personas pueden ir quedando libres. Y la mayoría de estos son psicólogos, son psiquiatras, bueno, son personas que están relacionadas, como les dije anteriormente, con algunos aspectos médicos o clínicos. Ahora, ¿cuáles son las bases del MEN? En su mayoría las bases del MEN son pragmáticas, es decir, en la práctica, en la experiencia. Y aquí voy a leer algo. Miren lo que dice este autor. Permítame leerle la conclusión. Este autor, este libro de Fred D. Carlson que traje, en la primera parte, él va a tratar el aspecto de los demonios, va a explicar qué son los demonios. En la segunda parte va a explicar la posesión demoníaca, el concepto, qué significa la posesión demoníaca, influencia del griego y lo demás va a explicar. En la tercera parte, él va a hacer una pregunta y es la que va a comenzar a desarrollar si un creyente puede o no estar endemoniado, es decir, si un creyente puede ser poseído o no. Y él va a explicar en el Antiguo Testamento si hay las posiciones demoníacas en el Antiguo Testamento, en capítulo 4, capítulo 5, posiciones demoníacas en el Nuevo Testamento. Y luego en el capítulo 6 y capítulo 7, él va a mostrar una evidencia bíblica, según lo que él expresa, si un creyente o no puede ser o puede estar poseído por un demonio. Ahora, fíjense la conclusión que él llega sobre el capítulo, que él dice en cuanto a si un creyente puede ser o no poseído por un demonio. Dice él, página 134, conclusión. Vimos los pasajes y casos más importantes de las Escrituras que se han usado o podrían emplearse como respaldo al concepto de que los verdaderos creyentes pueden ser demonizados por varias razones en su contexto o por otra información bíblica
la mayor parte de estos casos no podrían considerarse evidencia válida. Y lo interesante es que en cada punto, es decir, él va a tomar textos de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y lo interesante es que en cada punto, cada versículo que él examina, él dice, aquí no se puede evidenciar que un creyente pueda ser endemoniado. Y en todos los textos que él va a exponer, dice eso, y por eso él concluye de esta manera. Entonces, por varias razones, o por su contexto, por otra información bíblica, la mayor parte de estos casos no podrían considerarse evidencia válida. Sin embargo, hay algunos pasajes que ofrecen evidencia que no puede ser desechada a la ligera, sino que habría que considerar como evidencias fuertes, tales, miren lo que dice, como la hija de Abraham con un espíritu de enfermedad y el de Corintios que hablaba en lengua. Pero todavía hay dudas legítimas de que esos ejemplos genuinos de creyentes en el Nuevo Testamento habitados por demonios, hay dudas. Por eso no podemos decir categóricamente que la Biblia presenta evidencia clara de que los creyentes pueden ser demonizados. Esto lo dice él, mismo autor. En el capítulo anterior, y aquí viene el punto, en el capítulo anterior llegamos a una conclusión que podríamos considerar definitiva en cuanto a la posición opuesta. La Biblia no ofrece evidencia de que los creyentes no puedan ser demonizados, en sentido contrario. Así que tenemos que buscar otro tipo de evidencia que puedan contribuir a dar respuesta a la pregunta: ¿pueden los creyentes verdaderos ser demonizados? Entonces fíjese, él no encuentra respuesta válida en la Biblia y examina todos los textos, porque lo estuve mirando y todos los textos que pueden hacer referencia a cuestiones demoníacas los examina, pero él llega a la conclusión que ninguno de esos se puede encontrar evidencia de que un creyente pueda estar endemoniado. Entonces, ¿qué dice él? Tenemos que buscar por otra parte. Y ahora miren la parte que él busca. Miren lo que hace. Y ya explico el contexto de lo que estoy haciendo. Entonces él dice, miren lo que dice en otra conclusión. Sugerimos y apoyamos la tesis de que la razón y la experiencia, aunque no son la base de la doctrina bíblica, ojo con esto, la razón y la experiencia no son la base de la doctrina bíblica, ni pueden considerarse al mismo nivel de las Escrituras como verdad relevada, son recursos dados por Dios para aplicar la verdad bíblica. Entonces va a utilizar ahora la razón y la experiencia, y para investigar en el mundo real la información que Dios planeó y ha permitido. Eso debe usarse para confirmar y expresar la verdad y para probar la verdad proclamada. Y para probar la verdad proclamada. La razón y la experiencia han de usarse con cuidado, dice él, y dentro de las pautas de las Escrituras, ya que por pertenecer al nivel de las Escrituras, aquí dice que por pertenecer al nivel de la Escritura, yo espero que se haya equivocado, y aquí hayan querido decir, ya que por no pertenecer al nivel de las Escrituras, entonces aquí hay una afirmación, ya que por pertenecer al nivel de las Escrituras, son limitadas y sujetas al pecado, al prejuicio, al error y al engaño. Cada día, sin embargo, se usa la razón y la experiencia no importantes, la razón y la experiencia en importantes aspectos de la vida y la investigación son parte de los procesos sociales y científicos genuinamente aceptados. Cuando se trata de resolver la cuestión de la demonización de los cristianos, debe tenerse en cuenta la evidencia que procede de esta fuente, es decir, de la razón y de la experiencia. La analogía que surge del planteamiento: ¿pueden los cristianos tener cáncer genuino y útil? Dicha cuestión se puede resolver mediante el uso de parámetros bíblicos y clínicos. De esta manera se puede llegar a una conclusión certera. Cuando trabajamos con estos elementos, no tratamos una doctrina bíblica, pero
Si en la investigación se encontraran cristianos demonizados, tendríamos una evidencia válida, siempre que la investigación y los investigadores sean confiables. Entonces, fíjese, ¿cuál es el punto? El punto es que él trata en la primera parte hasta el capítulo 7, él trata de mostrar evidencias bíblicas de que los demonios sí pueden poseer a creyentes, pero él se da cuenta que no encuentra una base bíblica en que los demonios puedan poseer a los creyentes. Entonces él se va, a partir del capítulo 8, se va a otro aspecto. ¿Cuál es el aspecto clínico? Y es la consejería clínica. Entonces él va y entonces él comienza a mirar, y aquí después del capítulo 10 comienza a hacer estudios de casos. Es decir, él va entonces a las personas, a creyentes, y comienza a verificar de que hay personas en la iglesia que sí están poseídas por demonios. Pero ¿cómo lo encuentra él? En la experiencia. Entonces él dice, si la Biblia no muestra que los creyentes puedan ser poseídos por demonios, pero, ojo, en la experiencia, si en la experiencia encontramos casos de personas que puedan ser poseídas por demonios, entonces eso es válido. Ahora, ¿y cuándo es válido? Es válido, según él, cuando haya una persona que sea legítima para certificar de que hay un demonio y que la persona haya hecho una investigación adecuada. De esa forma es válido. Entonces, la mayoría de las bases de este método de liberación demoníaca está basada en las reglas de la experiencia o en las reglas de la razón. Es decir, como no hay un soporte bíblico, entonces nos vamos a la experiencia. Y si en la experiencia eso se da, entonces es válido. No importa que la Biblia no dé evidencia que los creyentes no puedan ser poseídos por demonios. Entonces, en principio nosotros decimos que ¿contra qué atenta este modo o este ministerio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Contra qué atenta? Contra la sola Escritura, efectivamente. James Adam, un consejero cristiano de gran renombre, dice él que él descubrió que muchas personas denominadas con problemas mentales realmente han recurrido a comportamientos anormales con el fin de ser compadecidos y justificados en sus pecados. Es decir, ahí se crea lo que se conoce como la falacia de la admisericordia. ¿Por qué peco? Yo no peco, como dice un hermano, no peco porque peco, sino que peco porque soy pecador. En este ministerio, todas las personas tienen un salvoconducto. ¿Cuál es? Pecamos porque hay un demonio que me hace pecar. Por lo tanto, la responsabilidad no es mía, sino que la responsabilidad es del demonio. Entonces, la falacia de la admisericordia es que estas personas entonces llegan a las iglesias y quieren ser compadecidos, quieren que la gente los vea, ay, pobrecito, mira, es que era un demonio que lo tenía esclavo y por eso es que él le engañó a la esposa, engañó al esposo. O es que era un demonio que lo tenía esclavizado y por eso él mató a fulanita. O es que era un demonio que lo tenía y por eso es que él hizo tal cosa. Entonces, ¿es para qué? Para que se compadezcan de ellos y puedan ver que ellos no son culpables del acto que hicieron. A esas conclusiones fue la que llegó James Adam. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos decir aquí en este aspecto? Uno, la base del ministerio del MEI que se encuentra es en la experiencia, es decir, en la razón. Quiero aclarar que nosotros utilizamos la razón y la experiencia, pero siempre basado en principios que la Biblia nos den. Es decir, la Biblia debe abrir una puerta para que eso se aplique. Que sabemos nosotros que no todos los casos o no todas las situaciones la Biblia habló de ella o hizo referencia a todos los casos, pero sí creemos que la Biblia tiene principios de vida para que las personas, nosotros como personas, podamos manejarlo. Y en este caso puntual sobre la posesión demoníaca, la Biblia sí habló claro. Y en la próxima clase vamos a ya entrarnos a los textos bíblicos y vamos a mirar qué dice las Escrituras respecto a esto. Permítanme hablar de pronto un poco a manera de resumen lo que el modo clásico plantea.
El modo clásico, por otro lado, es el modo en el que la iglesia de Dios vino manejando el tema de la guerra espiritual. El modo clásico describe entonces, por un lado, que Satanás es mentiroso, que Satanás tiene la esclavitud humana, o más bien tiene al hombre esclavizado, pero a través de la mentira. El modo clásico pregona que el hombre está inmiscuido en el pecado, pero sin demonizar al pecado. El modo clásico pregona que hay una guerra espiritual porque el hombre es espiritual, por lo tanto el hombre está en guerra. El modo clásico pregona que para enfrentar la guerra es a través del evangelismo, del discipulado y el crecimiento espiritual de la persona. El modo clásico expresa que la forma en cómo luchamos a través del arrepentimiento y a través de la fe. El modo clásico expresa que Jesús trató el mal moral de una forma humana, es decir, en el sentido de que Jesús no demonizó ninguno de esos pecados morales, ni en el Nuevo Testamento en las cartas vamos a encontrar que los pecados morales fueron demonizados. Y el modo clásico pregona que nosotros debemos enfrentar al diablo, a Satanás, como Jesús lo enfrentó en el desierto. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Entonces, el modo clásico expresa que a través de la historia, por ejemplo, podemos encontrar en la teología puritana, que estas personas sabían que estaban en una guerra espiritual, alertaban a las personas contra los engaños y las estrategias del diablo, pero siempre fue con las escrituras, oración, evangelismo, arrepentimiento y dedicación a Dios. Ellos sabían que había una necesidad espiritual y eran conscientes de esa necesidad espiritual. Sin embargo, por ejemplo, en los libros que encontramos de Thomas Brooks en el año 1621, Remedios Preciosos contra los engaños de Satanás, ahí no vamos a encontrar por ninguna parte que hay que enfrentar directamente al diablo, sacar un demonio o batallar con ese demonio, sino que nos muestran la vida cristiana, cómo debe ser, cuáles son los ataques que Satanás va a hacer contigo y cómo debes enfrentar esos ataques. El modo clásico entonces pregona, por ejemplo, también encontramos El progreso del peregrino de Juan Bunyan, Guerra Santa del mismo autor. También encontramos de William Gurnall, El cristiano y su armadura completa. C.S. Lewis en cartas del diablo a su sobrino. Vamos a encontrar en estos autores que nunca se incitó a que las personas fuesen a batallar con el diablo en un sentido, o a sacarle demonio, o a acusar a una, o decir que una persona pecaba o hacía algo era porque un demonio lo hacía pecar, sino que el modo clásico lo que pregona es una guerra espiritual, pero amparado en las escrituras, sosteniéndose en la oración y manteniéndose alerta. Uno, resistiendo al diablo. Así encontramos los pastores reformadores en esta época nuestra. Encontramos que todo el mundo sabe que Satanás articula la persuasión, la crueldad inmoral, pero ninguno demoniza ninguno de sus pecados. Ninguno arroja que el demonio o a lo que hizo, lo que cometió fue por causa o en pos de un demonio. Aunque reconocemos que hay una influencia de Satanás en cierto aspecto y que la vamos a explicar. John News, un autor, él se fue a la India, un pastor presbiteriano, se fue a la India, un misionero, y allá encontró, según él, diferentes casos de demoniología. Y a él se le trata, o se le conoce como el modo clásico, más que todo, de la posesión moderna o de la demoniología moderna, o es el fundador de la demoniología práctica. Es la expresión, reporta muchos casos de demoniología, pero ninguno de esos casos él lo enfrentó con el men, es decir, con el método de echar fuera demonios, sino que todos esos demonios, en lo que él escribe, en casos en todos los casos que él escribe, él los enfrentó fue con el modo clásico, es decir, el evangelio, predicándole el evangelio de Jesucristo, llamándolos al arrepentimiento y fe, y que ellos puedan vivir una vida en santificación. Y termino con Frederick Leally, que es uno de los libros más conocidos, que él en su momento
en los años 70, cuando él comenzó a ver el movimiento de la demoniología que se estaba dando en ese tiempo. Entonces Freddy Leal escribió un libro que se llama Satanás echado fuera, se lo recomiendo, junto con David Polison y el de conflicto espiritual, y bueno, entre otros los que he mencionado. Y él en ese tiempo escribió un libro y comenzó a averiguar sobre el tema que se estaba dando y cómo era posible que los creyentes Satanás estaba metido dentro de la iglesia local. Y en ese libro él comienza a explicar cómo es la forma, cuál es el método en que la iglesia debe enfrentar las artimañas de Satanás. Entonces, mis hermanos, el enfoque que expresa siempre el modo clásico de la guerra espiritual siempre ha sido la lucha espiritual siempre ha sido por medio del arrepentimiento, por medio de la fe y la obediencia. No hay otra. No hay otro método en que los pastores, a través de la historia, en la reforma, los puritanos y los pastores reformados de esta época hayan enfrentado la demoniología. Entonces, como les decía ahorita, reitero para terminar, por un lado tenemos el modo balístico, el men, la forma como echan fuera los demonios. Ellos consideran, la base de ellos está en que las personas pecan porque hay demonios que los hacen pecar. Ellos, la experiencia, la práctica, como les decía ahorita, Freddy Carlson es uno de los promotores de esto. Y en el capítulo 10, 11 y 12, entonces fíjense que él comienza a hacer un estudio de casos. Comienza a investigar por todas partes para ver y a personas y comienza a reportar los demonios. Otro autor, como les mencionaba y que lo vamos a ver a medida, Neil Anderson, entonces él dice que hay ciertos pasos para ser libre en su libro Rompiendo Cadenas, y esos pasos es a través de una declaración positiva de las Escrituras. ¿De qué decimos nosotros? Ninguno de esos aspectos, o por lo menos en el modo clásico, lo que pensamos de esta forma, que ninguno de esos aspectos del men o del ministerio de echar fuera demonios son bíblicos. Además, creemos que están en pos o en contra de las Escrituras. Quiero terminar leyendo Efesios. Leímos Efesios capítulo 6, del versículo 14 iniciamos. Ahora vamos a leer desde el versículo 13, ahora vamos a leer desde el versículo 14 al 20. Efesios capítulo 6, versículo del 14 al 20. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Fíjense que la guerra que menciona Pablo en los textos que leímos al principio y la forma en cómo debemos enfrentarla es a través de la palabra de Dios, del Evangelio y la fe. Esa es la armadura de Dios. En ningún momento te dicen, ves a echar fuera demonios. Ese es el modo clásico del que estoy hablando, y ya en las clases que siguen vamos a ahondar en ello. Mis hermanos, con esto terminamos por hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿Alguna aclaración? Buenos días. Pastor, tengo dos preguntas en una, dos inquietudes. Entiendo la posición de nosotros, los reformados, el método clásico en el tema y nosotros, la posición reformada reconoce
la posesión demoníaca, como de pronto la pintan en Hollywood, como nosotros la hemos visto, por lo menos yo me la imagino en los textos bíblicos cuando Jesús predicaba, que había gente con super fuerza, que había gente como mal de la cabeza. Reconocemos ese tipo de posesiones, porque entiendo de que hay gente pecadora normal que viene a la iglesia y se le predica, pero esta gente que estaba poseída no eran normales. Entonces el Evangelio, Jesús y los apóstoles, dice la Biblia de que ellos expulsaron demonios. Reconocemos que ellos son los que lo hacían, que esa persona era la auténtica en ese momento y ahora no las hay. Porque sí, y ese es el punto. El punto es que nosotros como creyentes, para una interpretación tenemos que tener varios aspectos. Es decir, primeramente, la base, es decir, de dónde partimos, pero tenemos que ver una revelación progresiva. Y para eso es bueno también que nosotros tengamos, por ejemplo, las cartas, cuando se escribieron, las cartas, en el tiempo que se escribió cada carta, en qué año. Cada carta tiene una verdad, pero las demás cartas van complementando esa verdad que tienen las demás cartas. Entonces, a medida que uno va viendo el proceso progresivo de las escrituras y de la iglesia, es decir, vamos a encontrar a un Pablo en las últimas cartas, en las epístolas pastorales, ya casi con 35, 30 años de ministerio. No quiere decir que el Pablo que escribió Gálatas o esto era un Pablo sin experiencia. Sabemos que fue guiado por el Espíritu de Dios, pero ya ese Pablo tiene más experiencia, tiene más recorrido, y es un Pablo que va a dar mejor consejo al respecto, aunque el centro y la verdad del Evangelio estén en todas las cartas por igual. Entonces nosotros lo que miramos es eso, la revelación progresiva, cómo se fue dando, y a medida que el Evangelio se fue expandiendo, ya nosotros no vamos a encontrar ninguno de estos ministerios, o más bien no vamos a encontrar ninguno de estos aspectos de demoniología o gente molestando y haciendo tanta cosa. No vamos a encontrar eso. Ya, ese es el aspecto que nosotros tenemos y es el modo clásico. Y a medida que el Evangelio va avanzando y ha ido creciendo, no hubo necesidad en estos procesos. Hay pastores que han tenido más de 50, 70 años ya dentro de la reforma y jamás han visto un proceso de demoniología. Entonces, ¿cuál es el tema? El punto es, como lo decía, que hay una mezcla de psicología, psiquiatría y parapsicología dentro de las iglesias, y cuando nosotros nos movemos en un contexto, en un ambiente donde hay manifestaciones demoníacas, donde yo tengo comportamientos, pecados, entonces yo lo más fácil es adherirme a que es un demonio el que me está poseyendo. Estos ministerios, la mayoría de estas personas que escribieron sobre esto tenían relación con el tema de la psicología, psiquiatría y demás. Y por eso es que las prácticas es que cuando una persona llega donde ellos, entonces ¿qué hacen ellos? Comienzan a investigar en el trasfondo para ver qué le pudo ocurrir en la niñez, qué pudieron hacer sus padres, qué pudieron hacer esto, porque eso es lo que lo tiene cautivo. O sea, la doctrina como tal del pecado se pierde, porque ya el hombre no peca porque peca, sino porque peca porque es pecador, como dice un hermano. Entonces fíjense que ahí es un trasfondo y es peligroso, peligrosísimo. Como le decía, este autor viene, hace todo un proceso de investigación, evidencias bíblicas, y les aseguro, comencé a investigar cada punto de lo que planteaba él en cada texto que él estudiaba, y en todos decía: aquí no encontramos una evidencia de un demonio, aquí no encontramos una evidencia de un demonio, y se la pasó así, pero el título dice evidencias bíblicas sobre la posesión demoníaca. Entonces, como él no encuentra evidencias bíblicas, y como él es una tesis que él plantea, que el punto es que nosotros debemos comprender que cada autor plantea una tesis. Entonces, como él está planteando su tesis clínica, su tesis de consejería, entonces se va a la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? La experiencia. A ver si en la experiencia encontramos evidencia de que si hay demonio, como es Murphy, el caso que les comentaba. ¿Qué decía en Murphy? Lo mismo. Entonces él se fue en la experiencia y miró y vio que la muchacha la abusaron, la abusó el abuelo, por lo tanto entonces tenía un demonio sexual.
Y el demonio sensual era lo que le hacía eso. Entonces encontramos en estos casos dentro de la iglesia, y no solamente dentro de la iglesia, sino que estos casos se encuentran en aspectos psicológicos y en aspectos parapsicológicos. Hay una película muy buena, se las voy a enviar para que la vean, y el por qué la parapsicología fue prohibida. La parapsicología fue prohibida porque muchas personas, los parapsicólogos, las autoconvencían de cosas que no eran ciertas. Y muchas personas terminaron en el manicomio por eso. Es que tú te comportas así porque tu abuelo, tu tío te hizo esto y esto y lo otro. Nosotros sí creemos que muchas personas que han sido abusadas, por lo menos en el caso de niños, niñas, sexualmente, es cierto que ese aspecto hace que su conducta tome hábitos diferentes. Eso es cierto. Pero lo que no creemos es que esa persona va a pecar por eso. Él peca porque es pecador, o ella peca porque es pecador. El ambiente es que estamos en un ambiente psicológico, fisiológico, psiquiátrico, donde muchos han escuchado esto y las personas toman ese tipo de comportamiento. Y también que no muchos se han enfrentado a la verdad bíblica sobre lo que es el pecado. ¿Qué es lo que decía J. Adams? J. Adams decía que muchos toman estas actitudes, estos comportamientos y comienzan a averiguarlo. Y los que los tratan comienzan a dar consejos psicológicos. Mira, lo que pasa es que tienes que perdonar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que mirar lo otro, y nunca hay arrepentimiento, nunca hay nada, por un lado. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Una pregunta y terminamos. Está Elvin mirando, se nos fue el tiempo. Y bueno, en el tema de la posesión demoníaca tengo una pregunta. Hay versículos bíblicos, no sé si de pronto más adelante lo vamos a hablar, pero nosotros, ¿cómo debemos mirar esos versículos bíblicos que hablan acerca de la posesión? Ya que en nuestro contexto vivimos... No te escucho bien, Jonathan. Hay unos versículos bíblicos... ¿Cómo cuál? Por ejemplo, cuando todo el mundo está acostumbrado aquí o está familiarizado con sacar al hombre fuerte. No te escucho. Nosotros estamos familiarizados con una serie de versículos bíblicos que son de uso común en las iglesias, que venimos, de hecho, muchos lo recordamos. Cuando en la iglesia hacían las oraciones, sacaban al hombre fuerte o ataban al hombre fuerte. Hay otro versículo que dice, y este género sale con oración y ayuno, ¿viste? Que hay que ayunar y hay que orar bastante para que saque el demonio. Y otro versículo habla acerca de que dice que el demonio viene, encuentra la casa adornada, barrida y llama a otros 7 peores que él y el postrer estado viene a ser peor que el primero, ¿viste? Que si tú te devuelves para allá, tu postrer estado va a ser peor. Entonces no te quedes aquí mejor, no te vayas para allá. Entonces nosotros, por lo menos, ¿cómo debemos ver esos versículos? ¿Qué significan? O sea, para poder mirar, porque allá afuera ahí la gente está, digamos, bastante familiarizada con eso y dice, ¿qué dice la Biblia? Sí, y bueno, para terminar, pues se nos va el tiempo, pero vamos a analizar los textos en el Antiguo Testamento y los textos en el Nuevo Testamento que hacen referencia a la posesión demoníaca. En la clase que viene vamos a examinar el método, es decir, la metodología en la que nosotros debemos tener, cuál es la base para abordar estos puntos. Y después vamos a analizar cada punto, Antiguo, Nuevo Testamento, y volvemos nuevamente a el ministerio balístico. Vamos a sopesar y vamos a mirar cómo es que ellos entonces miran cada uno de esos textos. Listo, mis hermanos. Vamos a orar y terminamos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos permitas, Señor, con sencillez, Padre amado, ver este tema, que nos ayudes, Señor, a tener clara tu verdad, tu palabra, Señor bueno, y que podamos, Dios, cada día, Señor, seguirte buscando a ti, solamente a ti, hablar contigo, Señor, sabiendo que tenemos un enemigo, Padre, al cual debemos resistir en oración contigo, en comunión contigo, Señor, y mirándote a ti solamente, Dios. Así como en los Salmos, así como en los Proverbios, Señor. Solo dirigimos a ti, Señor, nuestras palabras. Solo dirigimos a ti, Señor, nuestro cántico. Y solo dirigimos a ti, Señor, nuestras plegarias y nuestras peticiones de ayuda, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.